este vídeo vamos a aprender a crear y organizar capas. Aquí tenemos una ilustración vectorial que ha sido creada en una sola capa. Para verlo, acudiremos al icono de capas. Como podéis ver, todos los elementos han sido creados en esta capa. Si desplegamos la capa, veremos las subcapas que componen los elementos que hay en ella. De momento vamos a ignorar los elementos y vamos a centrarnos en las capas. Vamos a crear dos nuevas capas, pulsando en el botón Crear nueva capa que hay en la parte inferior del panel. Me gustaría destacar que estas capas se han creado sobre la capa que ya tenía. Esto es debido a esta opción, Dibujar normal. El Illustrator por defecto, cuando crea elementos nuevos, los crea en una capa superior. Esto resulta muy útil a la hora de componer, ya que empezaremos a dibujar los elementos desde su forma más básica, como por ejemplo la forma del coche, y sobre esta forma iremos creando los detalles, la sombra y los brillos. Por lo general, cuando trabajamos con ilustraciones vectoriales, este será el procedimiento que sigamos. Pero en esta nueva versión de Illustrator nos han dado también la opción de invertir este proceso con el botón Dibujar detrás. Si pulsamos este botón, todo lo que dibujemos y creemos nuevo, en vez de suceder de abajo a arriba, ocurrirá de arriba a abajo. Si ahora creo dos capas nuevas, veréis que se crean hacia abajo. Voy a volver a poner esto en modo normal y ya exploraremos estas opciones en más detalle en futuros vídeos. Ahora vamos a ordenar los elementos de la ilustración en estas tres capas que he creado. Para ello vamos a renombrarlas haciendo doble clic, lo que nos abrirá el panel Opciones de capa, y aquí podremos cambiarle el nombre. Vamos a llamar a la capa 1 Fondo. A la capa número 2 la llamaremos Casas. Y por último a la capa número 3 la llamaremos Personajes. Ya tenemos nuestras tres capas creadas. Ahora simplemente iremos seleccionando los elementos de la capa 1, a la que ahora se llama Fondo, y los colocaremos en sus respectivas capas. Antes de continuar, me gustaría que echáramos un vistazo a la estructura de la ilustración. Para ello entraremos en modo contorno, pulsando Control Y. Aquí podemos ver la forma de todos los vectores que juntos componen nuestra ilustración. Como podéis ver aquí, el perro es una figura completa, oculta parcialmente por el coche, que está situado en una subcapa por encima. Aquí tenemos al perro y aquí tenemos el coche. Este rectángulo de aquí, por ejemplo, representa el blanco de la ventana y de la puerta. Vamos a salir del modo contorno pulsando de nuevo Control Y y podremos verlo mejor. Como ya mencioné anteriormente, podemos ver el orden de esas subcapas mirando aquí. Podríamos incluso renombrarlas para facilitarnos la tarea de diferenciar unas de otras. Por ejemplo, el icono de esta y el icono de esta pueden llevarme a confusión, y a menos que pinche sobre ella, no podré saber cuál es. La mejor manera de solucionar esto es creando grupos. Como podéis ver aquí, los personajes están formados por muchas distintas formas vectoriales. Sin embargo, en las subcapas aparecen agrupados en una única subcapa, que también podemos desplegar. Y ahí podemos ver todos los elementos que forman este personaje. Puesto que cambiarle el nombre elemento a elemento sería muy tedioso, la opción más sencilla es agruparlos en un grupo y únicamente nombrar ese grupo. Practicaremos hacer grupos a continuación, una vez hayamos distribuido los objetos vectoriales en sus distintas capas. Para ello lo que vamos a hacer
será seleccionar todos los elementos de la ilustración. Y ahora de esta selección restaremos el fondo. Eso lo vamos a hacer pulsando la tecla Shift en nuestro teclado y arrastrando únicamente en lo que es el fondo. De esta manera he conseguido deseleccionar este rectángulo amarillo, este rectángulo rojo y este rectángulo naranja. Sin embargo, podemos ver que todavía hay una parte del fondo que permanece seleccionada. También podemos comprobarlo mirando aquí, en los cuadrados azules. Todos los elementos que tengan un cuadrado azul querrá decir que están seleccionados y los que no lo tengan no lo estarán. Mirando aquí podemos ver que realmente el fondo no está seleccionado, pero la mejor manera de comprobarlo es pinchando sobre esto y arrastrando. Así podemos ver que lo único que se ha movido son todos los elementos que no son el fondo. Vamos a deshacer. Y el motivo por el que veíamos este cuadrado es que el Illustrator crea una guía de transformación alrededor de todos los elementos seleccionados, puesto que el elemento más lejano se encuentra aquí y el siguiente aquí, nos ha creado un rectángulo envolviéndolos todos. Ahora que ya tenemos seleccionados todos los elementos diferentes del fondo, podemos contraer esto y pinchando sobre este cuadrado sin soltar, lo arrastraremos a la siguiente capa. Ahora todos esos elementos pertenecen a la capa Casas. Si volvemos a desplegarla del fondo, podremos ver que esos elementos ya no están ahí y sin embargo están en la capa Casas. Este es un buen momento para comprobar que hayamos seleccionado correctamente los objetos. Para ello voy a ocultar la capa Casas pinchando sobre el icono del ojo y veremos que he cometido un error al seleccionar y este elemento se ha quedado en la capa Fondo. También veo que aquí en la capa Fondo hay otro elemento oculto. Voy a desocultarlo y vemos que ahí me he dejado olvidado también este elemento. Lo que esto nos demuestra es que todos aquellos elementos que estén ocultos no serán seleccionados. Si de nuevo los oculto y hago una selección, seleccionaré todo menos esos dos elementos. De nuevo voy a desocultarlos y puesto que ahora solo son dos elementos y me resultará sencillo seleccionarlos, voy a seleccionar los dos pulsando la tecla Shift en mi teclado y ahí los tengo. Ahora simplemente pinchando aquí arrastraré a la capa Casas y ya lo tenemos. El fondo está aislado en su propia capa. Ahora puedo bloquear esta capa para no tener que preocuparme más de seleccionar erróneamente estas figuras. Al bloquearla, ya no podré seleccionarlas accidentalmente. Ahora vamos a volver a mostrar la capa Casas y como podéis ver, estos dos cuadrados al pasarlos más tarde se me han colocado en los primeros puestos de las subcapas. Esto es un error, por lo que los seleccionaré pulsando la tecla Shift y los arrastraré hacia la parte de abajo de las subcapas, pero sin meterlas en la capa Fondo. Ahí podemos ver esa línea negra me indica el orden en el que las voy a poner. Al soltar, esas dos piezas habrán vuelto a su posición inicial abajo del todo. Ahora ya tengo todas las casas y los personajes dentro de la capa Casas. Puesto que los personajes han sido agrupados, me resulta muy fácil seleccionarlos dentro de las subcapas. Simplemente pincharé sobre el primero y pulsando el botón Shift en mi teclado y pulsando en el último, seleccionaré todos de golpe. Ahora, igual que hice anteriormente, los arrastraré a su propia capa. Si contraigo esto, podemos ver que los personajes ya están en su propia capa.
oculto las casas, nos quedarán únicamente los personajes y el fondo. Y si oculto el fondo, únicamente los personajes. Puesto que los elementos de la capa personaje ya están agrupados, vamos a bloquear esta capa y vamos a agrupar los elementos de la capa casas. Para que resulte más sencillo, vamos a ocultar estas dos capas y así veremos únicamente los elementos que tenemos en esta capa. De nuevo, si pulso el comando Control Y, pasaremos al modo contorno y puedo ver las piezas que forman estas casas. Como podemos ver, las casas son una forma sólida. Detrás tenemos este cuadrado blanco que es el que coloreará la ventana y la puerta. Y por último tenemos el suelo. Pulsando de nuevo Control Y, volvemos al modo normal y ya podremos verlas. Agrupar objetos es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar los objetos que queramos agrupar. Aquí sin querer he cogido esta casa que no quiero agrupar, entonces voy a deseleccionarla. Si quiero comprobar que lo he hecho bien, puedo volver al modo contorno Control Y y ver que los elementos seleccionados son los que quiero. Está todo correcto, vuelvo a pulsar Control Y y ahora ya tengo la selección que quiero agrupar. Para agruparla lo único que voy a tener que hacer es ir al menú Objeto, Agrupar. Ahora ya tenemos esta casa con su respectiva ventana y el suelo agrupados. Si desplegamos aquí podemos verlo. Esto se ha nombrado grupo. Vamos a hacer doble clic y le cambiaremos el nombre por Casa 1. Si de nuevo quiero modificar algún elemento de este grupo y no deseo tener que desagruparlo, puedo hacerlo de dos maneras. Desplegando aquí, puedo ver los elementos que lo componen y seleccionar únicamente el elemento que me interese. O puedo hacer doble clic sobre el grupo y así he entrado en modo de aislamiento, donde puedo manejar los elementos de ese grupo uno a uno. Como podéis ver, ahora no puedo elegir el resto de elementos, y eso porque estoy en el modo aislamiento. Para salir de este modo, tendré que volver a pinchar a la flecha de atrás que hay en la parte superior. Así vuelvo al modo normal, donde están todos los elementos. Vamos a agrupar el resto de casas ahora. Seleccionaré este grupo, puesto que he tomado este objeto por error lo deseleccionaré y de nuevo Objeto, Agrupar. Ya tenemos el segundo grupo, que voy a llamar Casa 2. Ahora voy a agrupar el tercero. Si no deseo tener que venir cada vez al menú Objeto, Agrupar, puedo utilizar el comando de teclado Control G y esto la agrupará. Si quisiera desagruparlo, puedo venir a Objeto, Desagrupar o bien pulsar mayúsculas Control G. De momento quiero dejarlo agrupado, así que renombraré este grupo Casa 3. Y así sucesivamente. Control G, Casa 4, Control G, Casa 5. Y como podéis ver, todos esos elementos caóticos que teníamos aquí dispersos ahora están organizados en sus grupos. Como podéis ver, aquí sigo metida en el modo de aislamiento, y eso es porque, al hacer clic sobre este grupo, he entrado en un subnivel de modo de aislamiento. Cuando vuelvo aquí, estoy en este otro nivel de aislamiento. Si vuelvo a pinchar aquí, ya estaré fuera del todo. O sea, debéis tener cuidado con eso, porque podéis perder los elementos que había en las capas, y es únicamente porque estáis sin querer en el modo de aislamiento. Ahora ya podemos desocultar el resto de capas
y tenemos nuestra ilustración organizada en sus respectivas capas, siendo fácil de editar, mostrar y ocultar, y manipular sus objetos.